Claro. metimos la pata, entre comillas, en lo físico, porque el objetivo se concluyó, es decir, los atracadores fueron detenidos y demás, pero la que liamos es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque en definitiva, atracadores eran dos y lo llevaban a entre medias y lo iban a meter. Y en ese momento dice, uff, al lado de un banco, a estas horas, recién abierto la oficina y empujones y tal, blanco y en botella. Fue la primera resolución, o sea, liberación de rehenes, en estos casos de atraco con rehenes en España por parte del GEO. Bienvenidos al canal. Hoy tengo el gran placer de presentar a Miguel Jarque, que ha venido aquí a hablarnos de sus dos libros, Supervivencias de un Geo y Madera de Geo. Miguel, bienvenido. Muy buenas, Mario. Muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a otras personas que estén interesadas en escuchar mis chascarrillos. Tenía muchas ganas de conocerte, Miguel. Sé que estás ocupado y tenía, ya te digo, tenía muchas ganas de poder hacer esta entrevista contigo. Antes de empezar, antes de que nos cuentes todo tu trayectoria profesional, que tienes mil cosas que contarnos, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, mira, yo soy un pueblerino, me considero como tal, de hecho aún tengo las raíces por allí, aún vuelvo al pueblo de vez en cuando, tengo unos frutales y me gusta estar pegado a la tierra porque así luego el batacazo es más pequeño, ¿sabes? Si te subes muy alto, pues sí, la montaña también me gusta, pero entonces pues siempre respetando y valorando mucho las raíces serranas de los pueblos y a partir de ahí pues lo que he ido aconteciendo en la vida, o sea, tampoco... No me considero ni más ni menos, tampoco menos, pero ni más. Por supuesto más no, porque soy muy limitadillo, de verdad. Porque, entre otras cosas, porque yo he tenido ocasión de conocerme un poco. Justo creo que hay mucha gente que llega a irse de este mundo y no se han terminado de conocer a sí mismo, ¿eh? Porque a lo mejor no se han puesto a prueba, o sí, no sé, pero es una intuición que tengo, ¿eh? Yo sí que me he puesto a prueba. Tú, Miguel, ¿en qué año entras en la policía, Miguel? Uf, pues ya, mira, fue pues recién acabada la dictadura de la época de Franco, en el 77, yo había hecho la mili y ingresé. Y fíjate que es curiosidad porque yo podía haber ingresado antes, antes había más oferta, ¿eh? Claro, es que faltaba mucha policía porque la transición aquella que parecía tan idílica de aquí visto y tal, fue difícil, ¿eh? Fue una de mucha convulsión. Cuando hay convulsiones e movimientos, viene lo mejor y lo peor de las personas, ¿eh? Y ostras, fue una época dura, ¿eh? Y Ya me bueno, imagino. pues yo por avatares no tenía intención de entrar en el cuerpo, porque de hecho en mi época que hice la mili en Rabasa, los 2 primeros meses de campamento, allí nos ofrecieron estar a los 3 meses de firmar bandera, pues hacer un pequeño examen, ingresar y firmar por 3 años en la policía y después o podías continuar o te podías dejar la policía y el servicio militar cumplido. Es decir, que te daban 3 por 1, es decir, te evitabas el año de mili y hacías 3 de policía. Fíjate cómo ha cambiado la ley del péndulo, lo que antes era tan fácil casi que te lo... Es que, pues ahora fíjate lo que cuesta hacerse policía nacional, ¿no? Además, en aquella época imagino que ser policía, Miguel, no estaba tan bien visto como hoy. No, no es que hoy esté excesivamente bien visto, pero imagino que en aquella época, pues a nivel social todavía sería más complicado, ¿no? Yo no sé las épocas anteriores, la mía, desde luego, no se te ocurría decir que eras policía si querías hacer algo, no digo lo de ligar, ¿no? Porque yo entonces estaba en busca, ¿no? Y captura, ¿no? Pero no sé, alternar con cualquiera, con gente que no sea, bueno, pues cuando te movías por el País Vasco, por Barcelona, y casi en cualquier sitio, ¿eh? Como se te ocurriera decir que era policía, se cerraban muchas puertas, la mayoría, ¿no? O sea, no estábamos mal vistos y siempre pasa igual, ¿sabes? Los grises de aquella época, los maderos después, los azules de ahora, los verdes cuando también les toque, en fin, en definitiva, las fuerzas de orden siempre parece que, Van a bueno, estar en el en ojo de mira, aquellas ¿no? épocas. Hoy yo creo que sí que estamos valorados, porque, bueno, por los medios de comunicación nosotros mismos hemos dicho, oye, ¿qué pasa? Que nosotros también somos personas, ¿no? Y nos hacemos nuestro hueco, ¿no? Hay que pelearlo, hay que pelearlo. Claro que sí. Tú, Miguel, entras en la policía y a los 2 años, me parece que es, o a los pocos años, te sale la oportunidad de entrar en el GEO, ¿no?
Eh, sí, fue lo mismo. O sea, yo me fui voluntario a Barcelona, que por eso me metí a policía, para irme a Barcelona en busca y captura de alguien por allí. Y me vi que me quedé sin la captura y en Barcelona que me caía encima, ¿eh? Porque al principio Barcelona es muy grande, ¿eh? Para un pueblerino como yo, ostras, yo allí parecía un pato mareado, ¿no? Y salió uno del grupo y dije, vaya aventura allí, en un sitio como Guadalajara que dicen que es ahí en curso, venga, yo me apunto y a ver lo que... Yo sabía que no daba el perfil ni nada porque pues no tenía esas cualidades que buscaban, pero la aventura, para adelante. Claro, porque tú fuiste de la. O sea, el Geo cuando se hizo, ¿no? El primer, en la primera. O sea, el primer curso que se hizo del Geo fue gente un poco que venía pues recomendada de cada comisaría. Y luego la segunda, que fue la, o sea, la segunda, el segundo curso del Geo, es en el que se hace ya, sí que se hace con curso oposición, ¿no? Que es en el que te presentas tú. Sí, como bien has dicho, en el primero los jefes de circunscripción, el general inspector y demás, recomendó que por vía interna dijo que bueno que aquellos funcionarios que destacaran en persona, en saber estar, en física y tal, o sea que ya es una selección a lo mejor mejor que después, ¿no? Pero bueno, Claro. esa fue así, que recomendar a estos, hablaron con ellos y vino un grupo importante para hacer el primer curso que fue en abril del 78 si no mal recuerdo. El primer curso del GEO. Y en cambio nosotros ya sí que ellos estaban terminando, nosotros nos convocaron, no habían terminado todavía, pero luego ya acabaron enseguida, duraba casi un año el curso. Aquellos de los primeros, nosotros fuimos 9 meses y sí, hubo una selección entre 400 aspirantes aproximadamente que nos presentamos, pues se eligieron 50 o 60. Y bueno, pues yo tuve la suerte de aprobar, yo creo que me aprobaron porque, yo qué sé, no tenía las condiciones, creo que mínimas que hoy exigirían para entrar, ni por asomo, vamos, de aquella época, yo hubiera aprobado. Claro, Si hubieran exigido lo mismo que exigen hoy, claro. claro, porque tú, o sea, tú te pusiste en forma, por así decirlo, realizando el curso. Sí, o sea, yo más o menos sabía que tenía algo de fondo ahí, pero muy en el fondo, o sea, me lo tuvieron que sacar, me lo tuvieron que pulir, o yo también ayudé por la ilusión y las ganas de pertenecer a este gran grupo, a esta gran unidad, que entonces era todo promesa, porque no sabíamos lo que era Geo, sabíamos que veníamos allí a correr a entrenar, y digo, "Joder, qué diferencia, ¿no? Aquí te pagan por hacer lo que me gusta, que es entrenar, disparar, aprender a judo, natación, casi todo lo que no sabía y encima no tengo que hacer noches, ni garitas, ni seguridad, ni patrullar por ahí por la ciudad con las lecheras aquellas y tal. Digo, esto es un chollo, aquí no me echan a mí ni con agua caliente. Y me apliqué, todo lo que podía y más, ¿eh? Sí, sí. Pues yo tuve la suerte de aprobar, que yo creo que fue un poco por las posibilidades, no por lo que di en sí, de verdad. Y bueno, pues empezó a avanzar el curso de forma más o menos suave, como decía nuestro jefe, metódica, racional y progresiva. O sea, fue de menos a más, pero ese más no sé cuándo hubiera acabado. Porque tú, por ejemplo, ahora el actual curso del Geo es un curso, bueno, extremadamente duro, ¿no? Realmente, por ejemplo, a día de hoy, Miguel, bueno, no sé si lo sabrás esto, ¿cuántos Geos componen la unidad? O sea, ¿cuántos miembros componen la unidad? Siempre ha estado alrededor del centenar de unidades de operativos. Claro, Cuando está el cubierto, pues no hay curso y cuando empiezan a haber bajas por problemas o por edad o por pérdida de la idoneidad o cualquier cosa, pues se convocan los cursos. Y lo que hacen es sustituir esas plazas, claro, aproximadamente, ¿eh? claro, claro. Porque a día de hoy, tú, por ejemplo, ¿estás a favor de que sea tan extremadamente duro el curso? Yo pienso que lo más importante del curso es saber que los compañeros, los chicos que quieren entrar, las chicas que se ha abierto un poco la puerta, pues que de verdad se demuestre que quieren entrar, no solamente por el que, a ver si me explico, no por el Sí, deseo ese de una noche de, ay, pues yo también, porque ahora antes de ser policía hay que ser geo, ¿no? Pues bueno, eso es bueno de que se demuestre. ¿Y cómo lo demuestras? Pues primero con la idoneidad mental, que creo que para mí parte todo, después la física y después las técnicas también, porque todo es necesario para componer. Tampoco.
es un superatleta, no un superhombre, sino una persona que encaje en el engranaje de lo que se busca del servicio del geo, sí. Claro, claro. Es que la verdad bueno, entrar a la unidad es complicado. Tú, por ejemplo, ¿a ti qué fue lo que más duro te resultó de todo tu adiestramiento? ¿Qué crees que es así Pues lo más complicado? yo qué sé, quizás las cualidades físicas que no las reunía entonces, porque fíjate que yo venía en Barcelona de hacer por 24 por 24 y a veces doblando, y bueno, y tenía, no se entrenaba, no había, entonces los brazos, pues bueno, yo me puse, hice 6 flexiones, o sea, 6 abdominadas y bueno, ya no sé, y seguramente que si me las hacen puras, a lo mejor no las hubiera superado, ¿no? Y las piernas, en fin, yo sé que tenía materia, pero había que descubrir, había que pulirla. Y ahí me la pulieron, Había que darle ¿eh? duro. Claro, porque luego Había que tú darle. lo pones en el libro, que realmente tú cogiste la condición física, la cogiste ahí en el Sí, Geo. sí. En cambio, ahora muchos chicos, algunos lo dicen, ¿eh? Vienen con al máximo de la potencia, vienen para hacer el curso. Es que por mucho que quieras como un atleta, o sea, llega un momento que tienes ahí tu tope y Sí, superar esas milésimas es casi imposible. Ahí la mayoría vienen con ese tope, entonces ya lo sí. traen preparado y nosotros nos tuvieron que preparar, ¿eh? Claro, claro, es que es El complicado. físico. Y además luego son cursos lesivos, porque tú, por ejemplo, lo pones en el libro, ¿no? Que estando tú en tu época hubieron tres, o sea, tres compañeros, ¿no? Que resultaron gravemente heridos haciendo prácticas y demás. Sí, 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 porque las condiciones de seguridad y demás se ha avanzado en todo. Es que fíjate que estábamos en mantillas, que no había experiencia en el mundo. Es que Claro, nosotros copiábamos del GSG-9 alemán y el SAS un poco porque eran militares, prácticamente nada, pero fueron ellos los que, y nuestros jefes tenían buena relación y viajaban y tal. Pero fuimos nosotros, o sea, no es por nada, o sea, la referencia la teníamos ahí, pero claro, fuimos nosotros los que piedra a piedra vas construyendo ese edificio, ¿no? Y claro, las equivocaciones, pues como más se aprende son las equivocaciones, pero cuando cuesta esas lesiones tan fuertes, incluso alguna vida de por medio, pues claro, si se puede enmendar, claro, es que es humano, o sea, precisamente en ese desconocimiento, en esas ganas, es cuando también se forja ese espíritu, ¿eh? Y lo que vas aprendiendo con una solidez increíble, que no está escrito en ningún libro, lo vas claro, aprendiendo tú. Y eso, claro, eso se graba a fuego y se transmite después, es uno de los motivos que yo me siento orgulloso de haber puesto en mis pequeñas, que no soy escritor ni nada, pero sí que me gusta reflejar pues ese conocimiento que he ido adquiriendo, aunque solo sea filosofía, ¿no? Porque no entro en grandes profundidades, pero sí claro, que en esa filosofía de forma como yo vi aquellos momentos, pues creo que me siento orgulloso de haberlo transmitido, sí. claro. Es que es verdad que al final es parte de la historia. Yo, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención que pones en el libro, ¿no? Es que, claro, es una unidad que ya la hemos conocido ahora, pues bueno, los que conocemos ahora un poco el mundo policial, ya la conocemos hecha después de muchos años de experiencia. Pero, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Es que era prueba y error. Es decir, así empezasteis. Claro, sí, es que hombre, evidentemente pensábamos muchos, y pensábamos muchos y mucho, ¿sabes? Claro, Porque teníamos un proyecto y teníamos una ilusión y teníamos fuerza y teníamos juventud y teníamos muchas ganas y España nos necesitaba, porque de alguna forma eran años duros, ¿eh? Es que se acumulaba todos los problemas, no claro, solamente el ambiente de la transición española, sino también lo que nos zurraba. Bueno, pues todos, ETA principal, pero Grapo, Ejército Pogo Galego, el FRAP, los de Terra Llure, los de NET para allá, o sea, el islamismo entonces no, gracias a Dios entonces no había surgido todavía, pero teníamos problemas para aburrir, claro. ¿no? Claro, porque realmente el Nosotros, Geo. Uy, perdón, Miguel. Dime, dime. no, que nosotros en el plan operativo, me refiero, los compañeros de investigación y de la Comisaría General, que luego fue de información y demás, pues, la Brigada Central, que encarnaba un poco esa punta de lanza, pues mérito era todavía más para ellos,
porque ellos son los que tenían que buscar y el antiguo cuerpo superior, los que Claro, estaban ahí en las investigaciones, claro, porque claro. sin nosotros sin sus ojos no éramos nada, o sea, eso también hay que partirlo, a no ser cuando ocurre un incidente con rehenes o una cosa que, bueno, que es operativo 100%, pero Sí, cuando tú tienes que ir a detener a esa gente, ¿quién es el que te lleva de la mano? O sea, entonces el mérito para ellos, de los compañeros de información, que los había gente muy buena, porque aquí siempre, pues bueno, veíamos al clásico Chapa que un poco que le gustaba mucho la Coca-Cola con algo más y la buena vida y tal. Bueno, pues hubo grandes profesionales que todavía perviven y que gracias a ellos se afrontó los problemas, sí. claro. Porque el Geo, Miguel, cuando se crea, imagino que se crea como muchos grupos de operaciones especiales, ¿no? Que se crea a través a raíz de los atentados de Múnich. ¿En España se hicieron por los atentados de Múnich o se hizo más bien por ETA? La respuesta del Geo. Yo creo que un poco por todo. Eso y en la época la cantidad de secuestros aéreos que había, ¿eh? Y ahí sí que el GSG-9 dio una lección en el Mogadiscio de cómo se libera, y eso fue un revulsivo y los estados empezaron a pensar, bueno, es que a un pirata ahora se mete en un avión, pone una granada, pone una pistola y Que lo lo que saca. pida, o sea, es que, claro, entonces había muchas lagunas y el terrorismo era un importante para saberle meter mano con garantías a los comandos, que luego podremos decir, eh, bueno, pues los inspectores eran muy buenos en su función de información, pero cuando llegaban a enfrentarse con ellos, pues todos querían entrar, dar la patada y para adelante, ¿no? Y así les pasó, ¿no? Que hubo las primeras desgracias, la primera mujer policía que cae en uno de estos eh, intentos de tener en Zarauz un comando, en definitiva, eran varias los flecos que aconsejaban y nuestros queridos capitanes, que fueron los más, eran capitanes del ejército, pero estaban aquí cumpliendo en el servicio destinados en el arma de policía, fueron los que visionaron y vieron la posibilidad. Nuestros muy queridísimos jefes, donde Ernesto García Quijada y Juan Senso Galán, que les sucedió en el mando, entre ellos dos fueron los que pusieron las primeras piedras y todo mi honor, todo mi cariño y mi emoción de su recuerdo, claro. Claro, que además fue una pena porque ninguno de los dos fallecieron trágicamente en accidentes de coche, que lo dices en el libro, y ninguno de ellos pudo llegar a ver una sola actuación de la unidad. Fueron quien la crearon, quien lo hicieron todo, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, la tragedia, ni tan siquiera pudieron ver la primera actuación del Geo. Ellos sí que sí hicieron algún servicio por Operación Galaxia cuando sonaban ya las campanas de los militares que se rebelaban contra el poder político de entonces otra vez. Hubo ciertas, pero servicios, no intervenciones así eh, Claro, típicas del GEO no llegaron a ver ninguna, por desgracia. claro. Claro, la verdad que fue, bueno, es una tragedia porque además los dos eran jóvenes, ¿no? Sí, bueno, todo esto lo pusiste en el Sí, libro. uno era 30 y pico, fíjate, de aquella época, 30 y pico, Claro, y el otro pues igual, más o menos, en la flor de la vida, ¿no? No se van. Y el claro. Además tú lo segundo en dices, que les tenías concreto, cariño, que les tenías mucho cariño, lo el pusiste en el segundo en libro. concreto, su cadáver fue mi comando que iba a hacer un servicio en Vascongadas, con el general Sáenz de Santa María. Fuimos los que primero vimos su cadáver, tristemente allí fallecido en un accidente de circulación tonto, a las 3 de la mañana. Pues eso, la confianza de la época y demás, los cinturones, la A1 que se estaba construyendo entonces, la autovía A1, desde Burgos hasta Bilbao. Y bueno, pues en una mediana allí vimos volcados los coches y nadie nos había dicho nada. Fue a las 10 o las 11. Imaginaros cómo se vivía entonces. Claro, Ellos fallecieron a las 3 de la mañana y hasta las 10 o las 11 que mi comando no iba para arriba y vimos andar los coches, pero si son los nuestros, ¿eh? Y, pues estaban y los habían llevado a Burgos y al otro a Aranda. Bueno, o sea, es que los tiempos han cambiado tantísimo, ¿no? Porque ahora aún no ha ocurrido una cosa y lo saben en Pekín, ya, ¿no? Y ya, en aquella época, pues tuvimos que no ser nosotros los que dimos la noticia de lo que nos enteramos. O sea, claro, fue algo que no coordinaba. Pero bueno, claro. fue muy triste, ¿eh? Muy triste. La verdad que sí. En cuanto al tema luego de la unidad, ahora hablaremos de la primera intervención del GEO, que tú participaste en ella, que fue el atraco al Banco de Vizcaya, pero háblanos un poco del curso de buceo, que hablas en el libro de él, y yo creo que tuvo que ser, yo creo que debe ser de lo más duro casi de la unidad, ¿no? O sea, para los que no les guste mucho el agua o no se sientan muy Claro. cómodas, desde luego tiene que ser lo más complicado, ¿no?
Siempre se supera ahora lo más duro para mí después, porque en aquella época no lo hacíamos, se ha superado lo del buceo, porque al final del buceo pues es un curso más, ¿no? Pero sí que es, por ejemplo, cuando intervienen en coordinación con los de servicio, no lo diré, los de aduanas, Sí, del tema del atraque contra barcos que vienen cargados de sí, de droga. cocaína o de esto del otro lado. Ahí para mí eso no lo he hecho nunca, no he llegado a hacer, pero ahí es donde sí que es Sí, quizás de las operaciones más dificultosas que tiene el grupo hoy en día y que se ha resuelto en múltiples ocasiones y con una ejemplaridad impresionante, ¿no? Siendo que nosotros en aquella época no estábamos habituados. El buceo pues era una prueba más, ¿sabes? Sí que es verdad que tenemos unas grandes, la USBC de la antigua de la Armada Española, ejemplares a nivel, no digo superior, pero por lo menos igualarse a los franceses que eran pioneros, a los americanos, y ellos estaban ahí. Y ellos nos enseñaron a nosotros a bucear, los cursos fuertes, de 2 meses, pero intensos, de buceo, un simple buceador normal. Luego ya el de combate, que era un poco más, otros 3 o 4 meses, allí no daban más caña, pero bueno. claro, Pero bueno, es que para eso estás, tienes que ser, o sea, tienes que estar ahí de puntero siempre, y no quedarte arrugado, al claro, contrario, claro, no claro queda que sí. otra. Cuando echas la vista atrás, lo recuerdas imagino que lo echarás de menos, ¿no? Una parte de ti, otra no, porque me imagino que de todo al final, de todo se cansa uno y de todo dice ya hasta aquí, pero me imagino que sí que en cierto aspecto le tendrás cierta añoranza de aquellos años, ¿no? Evidentemente, cuando vuelves, de vez en cuando pasa no mucho, porque dice que no hay nada más pesado que un jubilado por el puesto antiguo de trabajo, ¿no? Y cuando me paso, me invitan a un café y tal, y sí, sí, salta ver esa juventud, es que te ves ahí reflejado, ¿no? Pero también te sientes satisfecho porque dices, mira, qué bonito, ¿no? Que la vida fluye, continúa Sí. y cada uno tiene su momento. Sí, Claro que sí, sí. sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Miguel, la primera actuación que tiene el Geo a efectos tácticos es la intervención del Banco de Vizcaya, en la que tú participaste, que fue en Bilbao, ¿no? En la que tres atracadores, si no me equivoco, se atrincheraron en el banco. Y pedían, pues bueno, me parece que una cantidad de dinero, creo que pedían un coche para escapar y demás, y esa fue la primera unidad, ¿no? O sea, la primera intervención que tuvisteis. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, en definitiva, efectivamente, fue la primera resolución, o sea, liberación de rehenes, en estos casos de atraco con rehenes en España por parte del GEO. Fue pues un 7 de febrero de 1981, ya ha llovido un poco, y bueno, coincidió de que en aquella época, como he dicho antes, el cuerpo superior era el que llevaba las investigaciones y nosotros, nuestro comando había pues uno en cada de las capitales de provincia de las tres vascongadas, ¿no? Nos decían como hacíamos como de escopeteros, de forma cariñosa, ¿no? Nosotros íbamos a auxiliarles, ayudarles y cuando había que tirar de un comando o algo, pues nosotros estábamos ahí los mismos, igual para trasladar detenidos, para hacer cercos, en definitiva, esa era la labor. Y nada, un día, sábado por la mañana, pues nos íbamos tranquilamente para el este y vimos que algo anormal ocurría por allí, ¿no? Que mucha sirena, mucho movimiento de policía local, de los nuestros y tal. Ostras, ¿qué pasa aquí? Porque no, en aquella época ni las emisoras, había lo que había y los Claro, móviles, por supuesto, eran futuro, ¿no? Y nada, pues fuimos allí a jefatura lo antes posible y ya el propio jefe superior nos recibió y nos comentó lo que pasa. Y como siempre, había sido un atraco frustrado por los que están ahí, claro, por la verdadera base de la policía, ¿sabes? Los dos patrulleros que fíjate, pese a los años duros, es que tenían que salir de parejas de Z, claro, salían dos, pero salían y hacían el servicio y estaban al loro y eran grandes profesionales. Y claro, entonces, pues lo típico, ellos ven salir de un banco de malas formas, uno por delante, otro por detrás, porque en definitiva atracadores eran dos y lo llevaban a entre medias y lo iban a meter. Y en ese momento dice, uff, al lado de un banco, a estas horas, recién abierta la oficina y empujones y tal, blanco y en botella.
se acercan y estos, pues no sé si llegaron a intercambiar disparos o no, pero esto es refugiarse otra vez porque un banco, en definitiva, es una oficina, es un lugar donde es muy difícil entrar y salir. O sea, una vez que te Claro, atrincheras, los cristales, unas paredes, está hecha, se ve que tienen algo valioso dentro, ¿no? claro. Las Claro, defensas además, físicas son importantes. Y nada, ahí empieza el incidente, sí. claro. Vosotros decidís, el que está ahí al cargo de la unidad decide que la forma de entrar es tirando un muro, ¿no? Poner dinamita en uno de los laterales de la pared y tirar el muro abajo, ¿no? O el cristal. Nosotros experiencia práctica y eso ninguna, porque habíamos salido, estábamos en pañales, pero en Claro. pañales teníamos miles y miles de entrenamientos ya, o sea, aunque era en febrero del 81 y aquello se había, nosotros estábamos en el 77, perdón, en el 79 cuando estábamos haciendo el curso, pero ya teníamos entrenamiento y teníamos esquemas y teníamos unidad y teníamos un sentido, o sea, de cómo se hacen las cosas. Evidentemente todo diferente. Es decir, lo que es una caseta construida con dos puertecitas, ¿sabes? Que nadie te ve, que te bajas con rapper y tal, y disparas. Bueno, pero ya tienes un esquema, ¿no? Claro. Y bueno, y éramos cinco, que no éramos muchos, pero sí que enseguida le dijimos al comisario, pues esto hay que dar parte de Guadalajara rápidamente y también si nos pudiera auxiliar el comando que está destinado en Bilbao, en San Sebastián, que estaba pues a una hora y poco de camino, pues venga, pues sí, venga, todo con buena armonía y tal, y lo que pasa siempre. Pero de todas formas, el jefe superior algo vio y debió de, o alguien, bueno, pues había un capitán de la reserva de entonces que eran bravos, la reserva de aquella época. Vamos a ver, se los habían comido y estaban los pobres y tenían ganas y cómo no les va a gustar la acción, o sea, vamos a ver. Y entonces el hombre se atrincheró un cerme por allí, el capitán de la reserva, y dice, a mí me han nombrado jefe del dispositivo y yo soy el que va a ordenar aquí cómo se hacen las cosas. Y claro, pues sus ideas, venga, todos para adelante, vamos. Bueno, ¿vamos a dónde? Si nos están esperando y nos matan tres rehenes, ¿y qué? Claro. El cap- había un cabo que era el cabo, yo le llamo Víctor, tiene su nombre, no quise poner los nombres, pero este en definitiva es el que entendía bueno, entendíamos los cinco, nos apoyábamos los Sí. cinco, pero él es el responsable de verdad. Y de alguna forma sutilmente le dice, usted es el jefe del operativo, pero el que sabemos somos nosotros. Claro. Y hubo roces, pero dejó hacer. O sea, es Sí. que cuando viene un problema lo que más buscas es la eficacia, ¿no? Más que Sí. nada, ¿no? Y bueno, pues las condiciones, y sí, es lo que te decía yo, tienes un plan, tienes una forma, mira, casi siempre ponemos algo que pegue fuerte para romper, ¿no? Y mientras tanto, pues dialogar y ver que antes de usar las armas, el explosivo o cualquier cosa, están las palabras, ¿sabes? Y con las Claro. palabras, si hay un buen negociador, que luego esa función tan importante que se ha hecho después de esta persona que va prorrogando, no hay milagros en nada, ¿no? Pero qué importante es, ¿no? De alguien que esté entrenado y que sepa cómo tratar. No se Claro. trata de engañarle ni nada, sino pues de ver qué posibilidades tiene, ¿no? De ponerte en la realidad. Y bueno, al final, de alguna manera, lo que no tienes se va saliendo, los propios inspectores intentaban, no con las especialidades de ahora, pero sí que intentaban ver cómo se podría, pero veías que ellos estaban muy cerrados y estaban muy afectados eran de caballo, ¿no? Eran nómanos y cuando aquellos los efectos empezaban a bajar es tan malo como cuando están muy subidos, yo creo, ¿no? Entonces, una de sus Claro. Estaban ya primeras con todo el mono. exigencias era pedir, sí, efectivamente, era pedir por supuesto, no dejar acercarse a nadie, todo, bueno, se hicieron los bravos y bueno, pues había. Y no era lo que decía el capitán, vamos a por ellos, pero tampoco era relajarse y entonces ahí empiezas, ese es tiempo, el grupo trabaja mucho, ¿no? De buscar los planos, ver la distribución, ver qué sitios son más vulnerables, por dónde se puede, por dónde no se puede y aplicar lo que has entrenado. Y nada más. O sea que Claro. tampoco fue ninguna heroicidad ni ninguna. Pero bueno, Bueno, la intervención salió se fue bien, que es haciendo lo poco a poco. importante. La intervención salió bien, Sí, nadie resultó herido. entonces nosotros teníamos el jefe de
el comando pues manda, porque no teníamos nada allí, estábamos con lo puesto, con la pipa en el cinto y ya está. Y la base la teníamos en Basauri, esto es en el barrio en lo que antiguamente era la avenida del Ejército del barrio de San Ignacio, pasado Deusto, el puente de Deusto de Bilbao, y la base la teníamos en Basauri, donde dormíamos ahí en un cuartelón que teníamos del Ejército, y, teníamos la base, y mandó Vicente, venga, iros un par de ellos a por los coches, traer los cascos, chalecos, la MP5, las maletas de explosivos, las armas largas, todo lo que tenemos el comando y se fueron a por ellos. Y con las prisas se lo trajeron todo, que lo del velo, menos los cibos eléctricos para iniciar la carga, ¿no? Lo Claro, tenemos todo. Menos mal que estaban por ahí otros compañeros que sí sabían más que nosotros de explosivos, ¿no? Que eran los técnicos, los TEDAS, los los técnicos dedos. de especialidad de explosivos, y le dijimos nuestra idea. Mirad, nosotros estamos acostumbrados a poner una carga de fuerte y otra de distractiva, los dos, y con esos lapsos de 2 o 3 segundos nos da tiempo de sorprender por muy vivos que estén, ¿no? Claro, Y si no se rinden, vamos a ir preparando. ¿Qué os parece y tal? Ah, pues sí, venga y tal. Dice, pero nosotros tenemos un problema. Y es que los cebos que tenemos son pirotécnicos, no eléctricos. Entonces se va a ver mucho y tal, porque son de mecha lenta. claro. Imagínate cuando le prendes a una mecha lenta, Claro, ellos que sale están humo. observando el, el- el humo que sueltan, bueno, y, dice, ¿y qué hacemos? Claro, aquello abreviaba ya. Bueno, pues con cebos pirotécnicos, aunque echen humo, nos atrevemos. Pues venga, y se lo dijimos, mira, se nos han olvidado, pero por no ir a Basauri, y a lo mejor aquella vez sí que teníamos que haber ido otra vez, desplazar otra vez otro coche y haberlos traído, o los técnicos, ¿no? Pero lo decimos y así y para adelante, ¿no? Y lo que sí que veíamos es que peligraba cuando si aquello iba a hacer explosión, es que las cargas van siempre, el explosivo ya sabemos dónde está más suave, dónde más fino, ¿no? Entonces, tanto iban a ir para adelante como para atrás, o sea, y los curiosos se iban amontonando, ¿eh? Ya empezó, Claro, los periodistas se comunican a nosotros, Radio Televisión Española, bueno, todo el barrio allí buscando, pues no sé, yo creo que se llegarían a juntar más de 1.000 personas, curioso, porque era una novedad, para ellos claro, aquello era, y claro, aquello era un peligro, ¿no? Pues un cerco bueno, ampliarlo, poner una barrera de contención para que los explosivos no pegaran para atrás, no sé, que hubiera heridos y destrozara todo por allí. Bueno, pues todas estas cosas se iban estudiando y se iban haciendo un poco con lo que con lo que nosotros habíamos aprendido y estudiado y practicado en el grupo, ¿no? claro, Y bueno, pues así, entre medias hubo unas negociaciones, que si ahora cuando te doy bocadillo dan un rehén, pero no quieren, ¿y qué haces? Tú les pides un rehén. Sí que el mismo, la primero le dejaron salir a una embarazada, que la mujer pues algo de humanidad tenía, y eso es lo que yo le digo un poco a Vicente, mira, yo soy uno más, que yo soy un policía y allí estaba, era un cabo primero que mandaba que es antiguo, lo que es ahora un oficial, y sí, otro cabo, o sea, yo era uno más, pero todos opinábamos. Mira, Vicente, no te compliques demasiado, que si ellos hubieran querido matar, ya los habían matado. Y ellos no han venido a matar, joder, han venido por dinero. Si claro, le damos un poco de salida y vidilla, a lo mejor tenemos suerte, ¿no? Y esto también ayuda, o sea, todo lo que sea. Y luego, pues otro compañero, pues mira, la carga está aquí. Vimos que había una marquesina, porque sí que hay un edificio ahora mismo que antes era el Banco de Vizcaya y ahora se llama BBVA. Está en el mismo sitio, sigue la misma oficina, con la misma distribución, porque curiosamente he estado allí. Por curiosidad, hace un par de años estuve por allí, hice unas fotos y sí que han quitado la marquesina. sí, Y había una marquesina en un lateral izquierdo que accediendo con una escalerita de estas pequeñitas de pintura, pues por ahí ya nos poníamos al mismo nivel porque ellos habían resguardado arriba. Los rehenes sí que los tenían duros, ¿eh? Los tenían contra los cristales, las manos arriba, de vez en cuando sonaba algún disparo para ellos, o sea, los pobres lo pasaron mal, ¿eh? Pues la verdad es que ponerse en la piel de los secuestrados también durante tantas horas, bueno, claro, pues en definitiva, nosotros vimos esa posibilidad, ¿no? Que poner una carga por arriba y otra por abajo de distracción casi simultáneas, pues terminaba de hacer el choque, ¿no? Y bueno, pues así lo hicimos. De unas obras que había por allí trajimos unos sacos, creo que eran de cemento, de terreros allí para ponerlos, para que evitar que la onda de choque se extendiera demasiado hacia afuera, porque romper un blindado ahí los compañeros
del TEDAS también estudiaron y aconsejaron un poco la cantidad, porque o te claro. pasas y la lías la de Dios, o no llegas Te quedas a medias. y te quedas haciendo tonto allí. O sea, no abre Claro, el boquete para entrar a nosotros, ¿no? Porque la puerta sí que la tenían custodiada. Y como he dicho, un banco es muy difícil de entrar y salir. Una vez que te haces fuerte, igual que en las cárceles pasa, ¿no? claro, Y bueno, pues este fue la planificación. Luego la ejecución es fácil. Fíjate que yo he llegado a la conclusión esa, cuando tú estás bien entrenado, bien practicado, buena unidad, buena conjunción, todo eso parece que todo fluye fácil y se hace fácil. Pero imagínate que todo eso no hubiera existido. De aquello, pues se demostró que el geo sí que servía. Y que sí, sí, sí. Y era muy importante para nosotros a nivel personal, por lo que estás haciendo, y a nivel colectivo más casi todavía. Y sobre todo por las víctimas, ¿no? Porque ese claro, servicio a sociedad es lo que más te influía. Joder, es que si todo, cuando prendemos las mechas, por ejemplo, que empieza a salir humo, estos se alborotan y empiezan a pegar tiros a diestro y siniestro contra los cristales, que no podían hacer nada, pero está todo. Y lo que más temía es si en lugar de tirar a los cristales le tiran, porque habían tenido tiempo, ¿eh? O sea, mm, las cosas son reales, es así. Aquí no va de héroe ni va. Pero ellos no querían matar. Si hubieran querido matar, quizá hubieran tenido tiempo, ¿no? Pero claro, claro, ¿qué ganaban matando si no iban a salir? Entonces, ahí juegas pues con esa humanidad que incluso a los más criminales, a los más adversarios, también la tienen y hay que claro, buscarla, ¿no? claro, Contamos con ella. Y nada, fue muy fácil. Prendió la primera detonación y efectivamente casi simultánea la segunda. Yo entré por abajo porque el jefe me dijo, tú por abajo porque tiene las patas muy largas. Como diciendo. Sí, pues me tocó por abajo, pero yo tenía mucha ilusión y corrí por las escaleras para arriba y aún llegué a desarmar a uno de ellos y bueno, pues no habían hecho frente y bueno, pues los pudimos bloquear, entregar a los compañeros de atracos, que eran de aquella época también los compañeros que entonces eran inspectores del cuerpo superior que formaban una unidad antiatracos que se llamaba y eran los especialistas en este tema. Los conocían, tengo los nombres por ahí puestos. En definitiva, pues fue un éxito. claro. Más que nada por eso, porque era la primera, eran las primeras, sin ese bagaje práctico y sobre todo por una cosa que siempre recordaré, que eso me llegó muy fuerte, que parecía que estábamos allí en Bilbao de prestados y tal, pero fíjate, éramos su policía entonces, Policía Nacional y Cuerpo Superior en Bilbao, donde tantos problemas. Y había muchos vascos que querían ser independientes, pero había muchos, muchos más, yo creo, que eran grandes españoles y ese aplauso que nos dieron a todos y eso, pues Con es de eso que las se queda cosas que uno. te llegan, ¿sabes? Es de las cosas que te quedan y Claro, te llegan y las recordaré mientras que viva. Sí, claro, fue muy glorioso por eso. claro, es la parte Así bonita. que bueno, esto es un poco como a grandes rasgos, con los fallos, con las virtudes, con los defectos que recuerdo de aquella época, de Claro. aquel, de aquel, de aquel servicio, sí, Porque antes de llegar a actuar, Miguel, en esos instantes antes, porque dices tú, claro, lo hemos practicado 1000 veces, lo hemos entrenado cientos de veces, pero realmente nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, había cierto nerviosismo de va a salir mal o directamente ni piensas. Es decir, ya creo total. ya estás tan mecanizado que ni llegas a Está pensar en ello. mecanizado. Pero sin nervios no eres capaz de hacer nada, yo creo, en la vida. Con esa adrenalina, eso que surge, eso que cuando vas así tranquilo con una cosa, pues eso no existe, porque hay vidas humanas entre medias. Y Claro, ese nerviosismo es necesario, nerviosismo controlado. Pero por eso está el entrenamiento, ¿sabes? Por eso es tan duro, tantas horas, tantas noches, tantas cosas, tantas situaciones, tantas veces que hemos hecho en casetas, en pueblos abandonados, en fin, todo eso se acumula, ¿sabes? Y claro, luego es fácil, fluye fácil porque vienes con el paquete ya dentro de casa. Por eso en la vida, en los jóvenes, en esto yo me da mucha pena cuando ves a chicos que hay gente buenísima, pero ves que están perdiendo el tiempo, que están en aquello, en cualquier cosa, que especialidad que tú te gustes en la vida, trabaja, 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 trabaja y vuelve a trabajar y más trabajo y confía que un día lo tienes ahí y cuando te hace falta está. claro. A lo mejor no te hace falta nunca, pero nosotros ese día demostró que todo lo que habíamos aprendido nos vino muy bien. Que Sirvió a lo para mejor algo. dos compañeros a ver si me explico, aquellos mismos del Z que descubren que son, como siempre, para mí todo el valor, porque ellos son los primeros siempre que van a los sitios y no llevan chalecos, y no llevaban.
iban con cuatro y son los que se enfrentan. Pues ellos mismos seguramente que se hubieran echado detrás, a lo mejor sí o a lo mejor no, o a lo mejor se había no, un follón, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, a lo mejor habían tirado una víctima por allí, o yo qué sé, ¿sabes? Habría habido, claro, porque al final son las víctimas, las personas, el bien jurídico mejor, que más debe de velar la policía, ¿no? De claro, nuestro servicio, ¿no? Y ellos a lo mejor lo habían hecho, pero nosotros estábamos preparados para eso. Y claro. bueno, pues salió todo bien. Bueno, la verdad que sí, forma parte de la historia de nuestro país. Eso es, o sea, la historia negra. Fue uno más. Luego vendrían otras muchísimo más complejas. Por ejemplo, que lo describo también, en esa no estuve, en el Banco Central de la Plaza Cataluña de Barcelona, que fue la magnificencia ya donde el Geo pegó el salto internacional, y la de que le dio Claro. la confirmación de que esta unidad sí que era útil. Y después vendrían muchas otras unidades, pero este fue el primer servicio y luego fueron otros muchos más complejos y más difíciles. Pero, pero bueno, La es primera así, fuerza. implausible. Esta fue la primera, pequeñita, pero bueno, yo creo que sirvió para lo que vendría. Miguel, en todo el tiempo que tú has estado en el Geo, ¿cuál es la intervención que más te ha gustado, que hayas realizado tú o bien que la hayan realizado otros compañeros tuyos? ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti? Bueno, yo tenía la costumbre de no contar nada más que aquello en lo que he participado yo, ¿no? Pero de alguna forma, fíjate, todos nos sentíamos partícipes de todo, ¿eh? Aunque no estuviéramos presentes. Y en el segundo libro me dio por contar algunas cosas que no había estado. Y sí, recuerdo con mucho cariño, pues muchas. La siguiente que fue esa que te he contado del Banco Vizcaya, pues fue otra que fue inmediata. Asalto a un piso también con atracadores allí en Alicante, que destrozamos un montón. La liberación del doctor Iglesias Puga, bueno, la detención de varios comandos, son varios, pues no sé, centrarte en uno, la operación en Zulo, que estuvimos ahí muchos meses ahí, en fin, muy variada, diversa entre embajadas y demás. Pero mira, si hay una que siempre me ha llamado la atención, y no a lo mejor tanto por la trascendencia, sino por esos momentos carismáticos que es una conjunción de cosas que a mí me dijo, esta es mi lírica, ¿no? Y es la liberación de una niña, de Melody, Sí, allí en Marbella por los años 87 me parece que corría, hija de un magnate de esto, lo que es un traficante de armas, y ella se había casado en segundas nupcias con Quimera, él, quiero decir, y de ese resultado que tenía otros hijos anteriores, el libanés es un hombre portentoso, bueno, pues pertenecía a un poco turbio sí, bueno, de aquella época, ¿no? Uno más de la zona de sí, Marbella, en concreto me parece que vivían en la residencia en la Estepona, en la bella Villa Melody. O sea, fíjate sí. hasta qué punto querían a esa hija y era y claro, pues esa hija era codiciada. Y era codiciada por alguien que le habían hecho alguna patraña por ahí, ¿no? Y nada menos que a quien le había hecho la patraña eran unos mafiosos marselleses también de la élite, pero élite de Francia, que de Sí, eso sabían, ¿eh? sí. Y bueno, pues su objetivo, se escaparon de la cárcel que estaban por allí y su objetivo fue pues a este le vamos a dar ahora que estamos libres y se prepararon, ¿eh? Se prepararon hasta con un barco velero, dinero el que querían porque ahí tenían atracos, en fin, lo que es un argumento típico de novela negra, vamos, para mí, ya te cuento, por la Película de trama ya Hollywood. es. Claro, y fíjate que toda esa trama se desvanece, bueno, el secuestro, el hijo mayor de Nakachan acompaña a su hermanastra, Melodía, ese día, le pegan con una furgoneta y secuestran a la niña. Creo que fue el 9 de noviembre del 1987, ha llovido también, ¿eh? Pero bueno, Sí, yo me acuerdo de esas cosas y algún apunte que tengo por ahí, pues resuelvo, ¿no? Y bueno, pues en esa época del 87 ETA secuestraba mucho porque se sí, financiaba mucho. Por ejemplo, lo del doctor de Iglesias Puga que hemos acabado de hablar y como yo muchos ejemplos. ¿Para qué claro. vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero este no sé por qué encumbró no solo a España, sino a nivel mundial. Es que era la hija Sí, de un famosísimo traficante de armas y todo apuntaba que podía ser ETA, podía ser Grapo, podía ser.
pero apuntaba más a sus propios secuaces, ¿no? Y claro, bueno, pues el Estado ahí, sí que es verdad que cualquier secuestro se pone todo lo que se puede, pero mira, seamos sinceros, cuando hay un renombre, se pone un poco más. O sea, sí, y lo mejor, la florinata del propio comisario, el entonces general de Policía Judicial, Rodríguez Nicolás, vete para allá con toda tu gente, llévate al geo, todos para allá. O sea, todos para allá. claro, Y todos para allá, pero para no ver nada. Y claro, fíjate lo que es la coincidencia a veces en la vida, una simple cartera que se pierde en un parque de alguien que le gusta hacer deporte y una buena ciudadana, una profesora que encuentra esa cartera y fue determinante para la operación, ¿eh? claro, Porque en ella venía que si unas exigencias, esos comunicados, que si en francés, que ostras, pero y no había mucho más, ¿sabes? Pero había unos datos. Y tirando del hilo, ahí sí que los compañeros bien afinaron, los compañeros de policía judicial, una gran labor, investigan, investigan, van tirando y van sacando. Y ya encuentran a un Camerini y a otro que el propio Rodríguez Nicolás le había contado el francés su buena, lo que es las buenas relaciones con los demás países que también existen y sí, también hay que valorar, y también hay que valorar su policía. Oye, claro, que se me han escapado de aquí tres o cuatro y tal, a ver si van a ser esos y tal, y no sé qué. Y ya se van atando cabos, ¿no? Y ya se van atando cabos de tal manera que Luis María, no recuerdo bien el nombre del cerebro, ¿no? Pero en definitiva los centran, y los centran en claro, un R5. Y van el geo, joder, para seguirlos, pues tal, venga y tal, no sé qué. Pues unos cortan por aquí, otros cortan por allá. Ya los descubren, habían pasado unos cuantos de días con amenazas y demás. Pero oye, los tiempos son finos, ¿eh? Se meten en una gasolina, pegan volantazo, tiran el coche estampado por ahí el R5, cada uno por un lado. No hubo forma de cogerlas claro, eran las 1 o las 2 de la mañana, con helicóptero nocturno, con todo sí, con sí, compañeros de eso. Si es que estaba medio grupo o más de se medio grupo del escaparon, geo allí, o sea, y se escapan. Y claro, esto ya lo saben. Ostras, peligra la vida de la niña. Y con todo lo que se tiene, pues hay que tirar de todo. Y se diversifican el comandante Holgado, que estaba en persona dirigiendo la operación. Tú y tú, venga, a aquel edificio, uno a Torremolinos, otro no sé qué, pues al otro, al otro. Y bueno, se diversificaron. Encontraron a gente, la detuvieron, pero nadie sabía dónde estaba el piso de Melody. Y bueno, y la niña ahí pendiente, ¿sabes? claro, Y los otros, en aquellos años, menos mal que los WhatsApp y eso no funcionaban tan bien como ahora, ¿sabes? Que parece que los malos tampoco se habían de haber enterado mucho, ¿no? claro, Pero el caso es que un grupete, bueno, ir para allá, que dicen que hay unos franceses allí, me parece que es al lado de al lado de Sotolargo, ¿sabes? Una urbanización de la Atalaya, no recuerdo muy bien, pero bueno, sí, en definitiva, allí se hablan de que es francés y como todo sonaba francés, pues en el primer piso el portero ha dicho que allí unos franceses y tal, bueno, pues vamos para allá, primer piso. Nada más bajarse, iban cinco o seis compañeros del grupo y otros dos o tres inspectores. sí, Habían dejado casi todo el material, como pasa siempre. El material FETER lo habían dejado en otro coche, porque era tanto el desespero de esa noche de que había que reventar todos porque peligraba la vida de la niña, ¿no? claro, Y bueno, pues las tres y pico de la mañana, las cuatro, ya ¿qué planta es? En la primera planta, en el segundo C. Venga, pues nada, lo típico. Ponte aquí, binomio uno, binomio 2, terreno, asalto desconocido, bueno, mazazo lo que fuera, una apertura fuerte, rápido, todos para adentro, distribución perfecta, al momento ya estaba neutralizado el piso. Y había una chica francesa que, además desnuda, la pobrecita allí, con el calor de aquella época y tal, pues, ostras, ¿y la niña? La niña no está aquí. Pero ustedes de francés, a alguien se le ocurrió, un inspector que se agudizan, ¿eh? Franceses que viven aquí en esta planta y tal. No, hay un par de ellos arriba un poco raros y tal. ¿En qué sitio? El segundo C. Pero fíjate, el perro, el cañonazo, el escopetazo, la entrada, las 4 de la mañana, ¿quién no se claro, entera del claro. edificio? Adiós al factor sorpresa. El factor sorpresa, ese que tan importante es para cualquier asalto y para Claro, una resolución de un incidente. Por eso te digo que reúnan una cantidad, hay que leerse el libro, yo lo recomiendo, sí, 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 Madera de Geo, porque yo no puedo explicar aquí en 5 minutos lo que yo claro, tranquilamente voy escribiendo y redactando. claro, Entonces, pues otro salto.
Y otro salto a lo desconocido, más o menos ya tenían localizado ese piso, pues debe ser igual que este, ¿no? Y la chica acompaña, los compañeros que querían entrar, pues los compañeros de información, que son los primeros, los que más, porque ellos han trabajado mucho, pero ellos claro, dicen, no, yo lo acerco, vosotros aquí, y obedecen, ¿eh? Cuando ven esa solvencia, ese criterio que ya da, ese prestigio que tiene el grupo, que se deja obedecer, ¿no? Y nada, lo mismo, escopetazo o marrazo, para adentro y para adentro, ¿sabes? Y rápido uno, aquí nadie, nadie, aquí libre, libre, libre. Aquí hay dos, aquí hay dos. Aquí hay dos, y en ese momento pues se encuentra la siguiente escena. Entra a una habitación, las luces las abren y se encuentra la siguiente escena. Me parece que se llama un Giorgio, tal Giorgio que es con Melody aquí y la otra allí, ¿sabes? Y estos entra otro allí y son dos compañeros para dos, con la secuestrada al medio. claro. Y esa es una escena de, bueno, pues que realza para mí esta, La porque ¿qué intervención. haces? Pues cada Claro, uno lo que tenía. Uno de ellos decía, pero si es que le vi los ojos a esta niña y era idéntica en edad y en forma a la hija que yo había dejado en Galicia. claro, Está casado y se habían ido ahí a veranear y claro, yo lo que me dio es el de la escopeta, que más peligro tenía, porque tenía una escopeta, me lancé contra él. No disparó ni nada, se lanzó contra él. Y ni escopeta ni leches, o sea, y lo amarró y tal. Quedaba el otro. Y el otro compañero con el casco y con la MP5 y demás. ¿Y qué haces? claro, Pues disparó. claro. Pero él estaba apuntando a la niña, ¿no? El Uno sospechoso. el primero se lanza contra el que tenía la escopeta que le estaba dando seguridad, Sí, que allí la sorpresa ya, fíjate, le estaba dando seguridad y estaba defendiendo a los tres con la escopeta y el claro, otro con el arma corta. fíjate. Entonces este se fue por el de la escopeta, al que más daño podía hacer, y se quedó el otro compañero. Y el otro compañero lo vio y dice, es que no me queda otra, Claro, disparar. claro, Está a corta distancia, pero hay que disparar. claro. Y Sin dar está a la la chica, niña. y está entre medias, tú imagínate, toda la operación, o sea, no sé, pues 500 o 600 compañeros, policías de Guardia Civil, nosotros, la de investigación y tal, toda la operación, todo resuelto, pues habían pasado 11 días desde que la habían secuestrado ya, ¿eh? Fíjate. O sea, que ya lleva un tiempo, ¿eh? Y la niña por medio, ¿sabes? Y disparó. Entonces ahí es donde hay que tener el temple y Claro. suerte, ¿sabes? Sí, Vuelvo otra vez a la primera intervención. Esa suerte hay que buscarla y hay que entrenarla y hay que claro, prepararse. Y esos disparos cercanos, lejanos, a 500 metros, a 200, a 5, a quemarropa, a tal, a una distancia, pues ¿cuánto habría? 3 4 metros, no habría más. Pero es claro, una MP5 y tú no te vas a poner a mirar por los elementos de puntería. Es el instinto, es algo que lo tienes o no lo tienes. sí, Y mecanizado, que se está mecanizado o adquiere, nada. eso se adquiere pues con suerte y con mucho entrenamiento, ¿no? Y Claro, disparó claro, y le dio al malo, muy cerquita donde estaba la niña. Al malo lo tiró para atrás con tan buena suerte que le debió de pasar cerca del corazón, pero no le dio. Y se incrustó el proyectil contra la pared, que todavía de yeso, que estaba ahí. eh, y bueno, y la niña la recogió, ¿sabes? claro. Entonces, para mí es un momento, no sé, la niña, ¿vosotros sois policías? Se desarmaron. Claro, Y se ve que solo acertó a decir después, muchas gracias, policías. claro, pobre, Pues pobrecita. esas cosas así. Y luego, pues el hijo, cuando ya se enteran enseguida, los inspectores, los compañeros cogieron rápido a la niña y a llevársela a su padre lo primero, ¿no? Ya Claro, no sé, claro, porque es que era un talismán, esa niña, esa cara, salía a la prensa nacional tantas fotografías, esa belleza infantil, ¿no? Pues, y claro, eso fue muy emotivo. Primero se contó la liberación, salieron lo típico, todos los medios a nivel mundial y se inundó el grupo de cartas que se recibían de niños de claro, colegio que escribían los propios niños agradeciendo y demás. Y claro, pues eso llega muy dentro, ¿sabes? Eso claro. no hay. No está Luego, pagado. condecoraciones a esto les dieron una felicitación pública de las más guarrindongas, ¿eh? La tipo D o o sea, no sé, a ellos mismos. Sí, sí, Ni sí, sí. siquiera una cruz, ni siquiera nada. O sea,
pero la medalla, lo que me decía el compañero cuando me la contaba de la niña, el gallego, me decía, pero la medalla no me la quita nadie, Claro, claro, además de esa verdad. satisfacción de estar allí en ese momento. Ya, Entonces, fíjate, para que, mí es una de las más operaciones más sublimes, más, no sé, que más me llama la atención de las múltiples que hemos hecho en mi época, pues esta es de la que más me llama la atención, sí. claro, además me juraría que en el libro me pareció leer que tenían como le encontraron información, les encontró un zulo, ¿no? Preparado para la niña, es decir, que ellos no tenían intención Es que en un incluso los principio. habían engañado, decían que la habían matado, que la habían metido en un zulo, es que, bueno, es que todas las artimañas del mundo mundial, porque Claro, estos eran profesionales, no, sí, no eran unos simples terroristas que iban para allá, sino que eran sí, eran malos. bueno, pues de los malos malos, o sea, bueno, de los malos con ingenio y con mucha experiencia en las espaldas, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, fue una operación muy... Yo la adorno un poquito más, pues desde que sale el proyectil hasta que impacta y tal. Claro, Bueno, pues hay que meter un poco en sí, hay que literatura meter. para intentar llevar al lector Sí, a ponerse allí. a llevarle Claro, pues al terreno del autor que te dejas. O sea, como a mí me gusta, pues quiero que le guste a todo el mundo. claro. Así lo cuento. Pues sí, Como reitero otra vez más, yo en esta operación no participé, pero la contaron de tal manera allí, me la han contado después, la hemos vivido un poco. claro. Sí, al Porque final, a mí me gusta más contar lo que yo he vivido, pero esta no me he podido resistir, lo tenía que contar. pues sí, Así que ha estado bien, ha estado bien, Miguel. Cuéntame, Miguel, un poco si te apetece, cuéntame la intervención de Alicante, ¿no? Que es como, o sea, al final, evidentemente, las cosas hay veces que salen súper bien y otras que salen mal, y de lo bueno y de lo malo siempre se aprende, ¿no? Todo es un aprendizaje y tal, ¿no? efectivamente. Pero cuéntanos un Fíjate, poco del piso de Alicante, que es anecdótico, ¿no? Dentro de lo que se aprende, ¿no? sí, sí, porque aprendes más de los errores que cuando todo sale bien como esta operación, aprendes, pero no te queda el bagaje que te queda de cuando has metido la pata. Claro, Metimos la pata, entre comillas, en lo físico, porque el objetivo se concluyó, es decir, los atracadores fueron detenidos y demás, pero la que liamos es como matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, ¿no? Fue excesivo, sí. sí, pues Eh, si hay dinamita, fue una simple huida que, por cierto, lo seguía la Guardia Civil, que fueron los que lo detectaron. Su aplauso, porque fueron los que se habían metido en la factoría de Coca-Cola tres atracas con una chica y demás, y bueno, pues consiguieron un botín respetable de aquella época. Y estos les cortaron y lo siguieron, y los encerraron en no recuerdo el nombre de la calle, por el sí, centro, una calle antigua clásica de Alicante, de unas viviendas muy humildes, donde ellos tenían alquilado la vivienda, ¿no? Y pues claro, estaban rodeados, ya toda la Guardia Civil y tal, y tenemos una secuestrada y como entro y no sé qué, ay amigo, la Guardia Civil mucho tal, porque ellos tenían que haber dicho, oye, tal, cuando coges presa, tú lo que quieres es. Pero ya cuando oye lo del secuestro y tal, pues a dar cuenta al comisario, oye, que estás en la ciudad, que esto ya es nuestro, ya, pues claro, nosotros y tal. Y nosotros estábamos, el grupo mío, bueno, el grupo mío, era el grupo de un capitán de aquella, bueno, de aquella era teniente quizá, que estábamos haciendo unos estudios en Alicante, pues nos aprovecharon, venga, ir para allá. Bueno, pues casi con lo opuesto. Pero sí que otra vez nos ayuda el TEDAS, porque habíamos visto que lo de los explosivos funciona muy bien y tal, pues nada, pues más explosivo. Y bueno, lo que son los conocimientos técnicos y los conocimientos prácticos, hay una diferencia, ¿no? Y el teniente este sabía mucho, porque había salido de los 5 años de Academia General Militar en Zaragoza, y luego las sí, prácticas en el grupo, explosivo, nos había enseñado a todos la brújula y orientarnos, en fin, era una eminencia. Además, luego estuvo en Estado Mayor, o sea, un hombre con unos conocimientos bestiales. Y entonces, bueno, pues no quiero redundar más, pero sí que tenemos el posible secuestro, que sí, luego resultó que no era tal, pero ellos simulaban, de la chica, que en definitiva era una acompañante, habían alquilado allí. Y justo en el piso que teníamos enfrente era de una brigada de Rabasa donde yo había hecho la mili. Y bueno, pues toda facilidad es ensayar aquí, mira, estas son las puertas, así se entra, así. Vale. Pero al final, mira, que si pegan tiros por la ventana, que si por el balcón, que si uno se entrega, que los otros, que hay que meterle en mano. Y el comisario, venga, para adelante. Si claro. hubiéramos aguantado, a lo mejor se habían rendido, pero había que entrar.
Y había que entrar y nada, pues a una puerta y por un tabique metemos carga. Y yo le dije, hostia, yo creo que pone mucho jefe, mucha goma 2 aquí, mucho. Eso estudio, se pegó un rato, haciendo cálculos y tal, pero le puso los cálculos más para que sobrara. Imagínate que no se cae la puerta o lo que no. Y algo sí que de razón sí que tenía, ¿eh? Porque ellos tenían la puerta trancada, es un descansillo pequeño. Tenían la puerta atrancada por dentro con el sofá, la mesa, bueno, aquello era un búnker, o sea, y en cambio por el tabique, pues esos tabiques finos de que se hacían entonces, porque dice que todo el cemento se lo llevaban para arriba para hacer los búnker y tal, cuando, Sí, cuando la guerra civil y demás. En definitiva, el propio compañero que había estado con nosotros también en el Banco de Vizcaya, hostia, jefe, que esto es mucho, hay que quitar. Que no quites, que sí, jefe, que la próxima vez que te arresto. Ya sabía que no nos podía arrestar, nos puede echar, pero arrestarnos en el geo nos arresta. En definitiva, pues el hombre no pudimos con él. Y puso, ¿eh? Y pegó la hostia. Bueno, los nervios de poner, no poner, y lo mismo, pegaba primero por la puerta, después por el tabique, casi simultáneo, y nosotros por el tabique, cuando yo le dije al compañero, que hay un colchón, vamos a abrir todas las puertas, por lo menos da un dachoque que salga para afuera y aprendes de esas cosas, ¿eh? Porque claro, está en un sitio cerrado y se claro. multiplica la potencia, ¿no? Nos pusimos, y esta lámpara que hay aquí tan gorda y tal, esta nos cae encima justo. Y en eso me equivoqué, fue la única que no se cayó, porque lo demás desapareció de todo. Cuando pegó el petardazo, desapareció ese tabique que puso la carga. El siguiente, el de atrás, el de... Aquello era y todo blanco, todo negro, o sea, te ha cambiado el mundo, o sea, estás en otro sitio. O sea, pero hay que seguir, porque hay que buscar los malos, y corriendo, corriendo, nosotros para adentro. Y les llegamos, y había que tirar de ellos porque se habían metido ellos también debajo con la explosión y con el miedo, pues se habían metido debajo de las camas, debajo de los armarios, y bueno, y faltaba uno y no había manera de encontrarlo hasta que lo encontramos. Y en todas esas, ellos todavía no habían podido entrar, porque algo de razón sí que tenían, ¿ves? En definitiva la fuerza de choque, como no pudo ir para adelante para tirar la puerta, Sí, al pues final, retrocedió y se llevó la puerta del vecino que nos había dejado la esta y la incrustó, pero puerta entera, con goznes, con todo el umbral, hasta el fondo del pasillo del otro. Es decir, lo que no se llevó de la puerta de los malos, se llevó la puerta del vecino y se la incrustó contra el final del pasillo. Fijaros lo que hace el hostia, explosivo en el interior. Por eso digo que en esas cosas se aprende. Por claro. supuesto, la barandilla de todas las escaleras se había caído, parte de los escalones. Yo creo que si es ahora no meten a la cárcel, vamos fijo. Pero en aquella época, bueno, no ha habido desgracias, se ha salvado, se han cogido los malos, se han cogido los detenidos, o sea, se ha cogido el botín, pues todos aplausos y todo bien, y una felicitación pública encima. O sea que, Claro. bueno, de esas cosas, el hombre lo hizo como y tenía, y ves, tuvo su parte de razón, porque eh, él presumía que estaba atracado porque nosotros ya intuíamos, y para vencer ese obstáculo había que meterle mucha carga. Pero no contamos con la onda inversa, es decir, si tú no vas Claro, para adelante, vas para atrás, ¿eh? claro. Y bueno, pues aquella fue la anécdota más, mm, Pues sí, pues más, de todo se eh, aprende. Al de final, todo se aprende, sí. Y los vecinos, pues yo creo que, y todavía se luego acuerdan encima de nosotros vosotros. encima luego nos estimaban y tal, o sea que bueno, que el Claro, hombre, no, no, todo lo que se estropee ya se arreglará. Yo no sé si se lo arreglaría, me imagino que sí, que el ministerio correría con los gastos, pero el destrozo que le hicimos fue estupendo. Eso sí, lo que sí que previmos bien es desalojar todo el edificio, los aledaños, en fin, ya teníamos conocimientos, ya empezábamos pues bueno, pues hacer las cosas como se debían de hacer, porque imagínate que no, bueno, pues que por una desgracia de estas o por una tontuna que hay una víctima, entonces ya lo que claro, son ahora las risas hubiera sido muy lamentable, ¿no? Pero claro, nada, todo claro. fue fenomenal. Bueno, eso es lo Bueno, importante. pues esto es lo que os puedo contar. Esto, luego, Miguel, después de tu etapa en el Geo, asciendes a subinspector, si no me equivoco, y entonces es cuando te vas a la brigada, o sea, bueno, cambias de unidades hasta que terminas en la brigada de información, ¿no es así? Sí, bueno, yo llegué a ejercer de jefe de patrulla en el grupo durante algún tiempo, y después de la Olimpiada del 92 y demás sobrábamos subinspectores y bueno, pues yo era de los antiguos,
Y bueno, pues me tocó de salir junto con otros colegas que luego cuando hubo el cambio del relevo de jefe, que incluso el jefe, oye, y esta gente que es valiosa, aunque sean subinspectores, pero ya estaba la decisión, bueno. Y seguí estudiando en aquella época y me destinaron a Guadalajara. eh, Hice el curso de inspector y después pues fui a la comisaría de centro y a Torrejón y después a Comisaría General de Información otros 14 años. Es decir, tengo 14 años en un plano operativo de guerrillero y el otro de información en técnicas, eh, un grupo de técnicas bueno, de medios técnicos, quiero decir, para obtener bueno, y facilitar información a los grupos que lo solicitaban de la Comisaría General de Información. Por eso te digo que ahí sí que vi el otro plano, que no es solo Claro, el pegar el estar en la detención operativa, sino en hasta cuánto cuesta llegar a poner al grupo de geo ahí en una puerta para detener un comando. claro. Entonces, Es la otra me ha parte, servido. ¿no? Sí, la otra parte, sí. Claro. Así En, que bueno, la más reciente. esto, en la película La Infiltrada, hay una escena, ¿no? En la que se ve que están poniendo micros en un piso, que porque tienen las llaves y tal. Aquí mi gran pregunta, Miguel, ¿eras tú el que estabas ahí poniendo los filtros? Ojalá, O porque sea, me dijeron que los micros que escribiera, diga. escribe de eso, que eso es muy interesante porque va a salir una película 2 años antes de que saliera la película. Ya a mí me aconsejaban que escribiera eso porque tendría un gran éxito y tal, y que estaban rodando película. Y yo ahí sí que fui honesto y digo, no voy a. Yo sé, porque mis compañeros de un lado, de la Comisaría General de Información, los mismos en la misma sección que he estado, que es la única que hay en Comisaría General, fueron los que estuvieron en esa operación. Y mis antiguos compañeros estaban de operativos también esperando esto. Claro. Es decir, que algo conocía del tema, pero yo no había estado. Yo no Ah, podía vale. escribir eso. No quise escribir eso. Y creo, me siento muy satisfecho no haber escrito de aquello. El éxito es aparte. O sea, yo para mí esto de haber escrito ha sido una satisfacción, escribir, pero el éxito es para otro. A ver Claro. si me explico. O sea, que Sí, no, sí, 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 si lo lee perfectamente. mucha gente, fenomenal, pero para mí me puede más, y a lo mejor he escrito demasiado, no lo sé, pero yo he escrito lo que humanamente creo que no hace daño a la corporación y no hace daño a las investigaciones, y de aquella en concreta de Infiltrada no quise escribir nada porque yo no lo había vivido en directo. Claro. Sí. Claro, pero tú en tu época sí que trabajaste mucho en el norte, ¿no? En tu época en información. Sí, como narro ahí, lo he intentado, ahí escribo muchísimo menos porque creo que se debe escribir menos. Y Claro, para mí ha sido, ahí sí que estar en punta de lanza al 100%, durante, ya te digo, 14 años, la mayoría del tiempo desplazado en la parte norte y sur de Francia y bueno, pues ahí hemos hecho todas las argucias posibles que yo creo que ha colaborado, ha cooperado para vencer a ETA. O sea, yo creo, el otro día escuchando a Lorenzo Silva en una conversación, que por cierto intervine, se atribuían que, bueno, pues está muy bien que la Guardia Civil es que son honoríficos y aplausibles y tal, pero de alguna forma él decía que bueno, la Guardia Civil había sido los que habían acabado con ETA, determinante, ¿eh? O sea que mm, son los que gracias a ellos han acabado, como ahora pasa con la UCO y demás, y cual, pues oye, aplausos y mil a todo su mérito que lo tienen muchísimo. Entonces yo me retroje y digo, mira, en otra intervención que estuvimos juntos allí en Pamplona y tal, al coronel que mandaba la antigua unidad central, le pregunté, bueno, honestamente, se lo dije en público, ¿usted quién cree que ha detenido más comandos, policía o guardia civil? Me contesta Sánchez Arbí, Sánchez Corbí, y me contesta en público, en persona, Miguel, lo dejamos al 50%. Pues, 50%. Es decir, tan determinantes, yo creo que, y le rectifiqué a Lorenzo Silva, mira, sí que han sido muy importantes, determinantes, pero aquí quien acaba con ETA, considero yo que todos en su granito. La claro. Guardia Civil, Policía Nacional, el Chancha lo poco que más que estuvo, Policía Local, fiscales, jueces y sobre todo una cosa determinante para mí. Cuando la sociedad española se pinta las manos de blanco y Dice salen a basta. decir, hasta aquí, Mm, Miguel Ángel Blanco, para mí fue un. Y ese momento para mí, entonces, ¿cómo puede atribuirse a alguien o algo? Yo he visto a un querido presidente, bueno,
un presidente por ahí a arrojarse las mismas atribuciones. Pero ¿cómo tienen la desfachatez de decir que yo, o nosotros, o tú, saca? Vamos a ver, es que no es función de todos, pienso yo. Claro, Es que no ha aportado la sociedad española. claro. Sí, sí, tal cual. Es que la policía, el último policía, el último que puso un chivato, es que el chivato, es que el que se infiltró, es que ¿quién no ha aportado para vencer? Entonces, vamos a ser realistas y vamos a decir un poco más generosos para todo, ¿no? Claro. Luego, Lorenzo Silva quiso rectificar. No, hombre, yo lo que quise decir, bueno, yo lo que he entendido es esto y modestamente, no Sí, sé, sí, es en mi parecer, aunque sea un porcentaje mínimo, pero está bien darle a cada uno su su valor que hueco. lo tiene, en mi opinión. Pues sí. Bueno, Miguel, problema que me... una persona, por ejemplo, como tú, que has estado en el Geo, que has estado en información, que has ascendido, ¿cuánto se cede en el núcleo familiar, ¿no? ¿Cuánto te deja, cuánto te Eso quita es el Geo de tu fundamental. familia? Eso es fundamental y nunca le pagamos a la familia, nunca le pagamos. Yo siempre han dicho que detrás de un gran hombre, una gran mujer y tal, es determinante para mí, en mi caso, ¿eh? Yo sin esa estabilidad emocional, sin saber que tus hijas están cuidadas, que la casa está cuidada, que alguien te alienta y que por lo menos lo admite bueno, pues ves el sufrimiento, porque tú te vas a la aventura, sí, yo me lo pasé fenomenal al principio, vamos a ver, al Claro, norte, buah, fenomenal, ¿cómo? Pero las que se ponían niñas las enfermas, ¿y quién las lleva al médico? ¿Quién las lleva al colegio? ¿Quién las atiende? ¿Quién las corrige? Eso es impagable, en mi claro, honesta opinión. O sea, yo creo que la familia es de un servidor público es determinante. Hay quien encuentra el equilibrio de otra manera, lleva una vida más, no sé, como, eh, pues oye, se vale consigo mismo, se apoya, mm, no sé, pero yo es que me han enseñado a estar muy unido a la familia y para mí ojalá algún día les pudiera pagar el apoyo que me han dado. seguro que sí. Y luego, Miguel, así gente que se esté ahora, por ejemplo, chavales jóvenes que te estén viendo, que quieran prepararse para el Geo, qué les recomendarías? Pues quererlo mucho, de verdad. O sea, primero no decirlo, sino hacerlo. Es decir, porque quererlo es un sentimiento, un día te despiertas y va, yo quiero ser el geo y tal. Bueno, pues si quieres ser el geo, yo te enseño una receta. Es caminar, trabajo, 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 más trabajo, trabajo, mucha ilusión, mucha fuerza. Y eso es lo único que nadie te va a quitar. ¿Serás geo o no? Pero si tú te propones ser geo de verdad y llegas a las consecuencias, vas a andar un camino que nadie te lo va a poder quitar. Seas geo o no. Es ese saber lo que cuestan las cosas, ese valorar el trabajo y esa fuerza mental física, psíquica y amor a España, amor a la sociedad, eso no te lo va a quitar nadie y lo vas a tener para siempre. Y luego a lo mejor hasta fíjate que pasan las pruebas y llegas a probar para el Geo y estar unos días por allí, pues tú mismo te vas a compensar. Pero lo que más te va a compensar en la vida es verte a ti mismo, saber hasta dónde llegas, hasta dónde eres capaz de luchar por una ilusión, por una meta. Quien dice ser Geo dice ser abogado, médico, juez o Mm, capitán de las fuerzas o político, ¿por qué no? sí, cualquier Pero profesión. Bueno, ya político está. no. Trabajar. Políticos ya vemos algunos. Es que todos son así. Yo creo que todos no son así los que están ahora en la palestra. Ya, Ojalá nos escucharan un poquito, hicieran un poquito de lo que hemos experimentado otros cuando sí que sabemos el valor de las cosas, de, claro. de la libertad, Va a ser de lo que complicado. ha costado de introducirla. Y luego que alguien quiera dividirnos o separarnos o quitarnos esa libertad no sé, no. Yo creo que el paso a paso, claro, para ser un gran político, quizá hay que leerse lo que ellos aprenden muy bien el manual del príncipe de Maquiavelo y tal, lo practican y quizá tenga que ser así, pero es muy triste, ¿eh? Mm, Muy triste que te pongas algo a tu querida nación, a tu querida España, a tu querida patria, a tu querida sociedad, a tu querida familia, a tus queridos compañeros, a tus queridos amigos. Ostras, que te pongas tu ego o el de un grupo de ego, porque aquí, o sea, ostras, hay que valer para eso, ¿no? Yo, sí, la verdad que sí. para eso no me hubiera preparado, ni valdría nunca. Eso no hay preparación que lo aguante. Bueno, Miguel, No. decir a todos los que nos están viendo, recomendar 100% los libros de Miguel, Supervivencias de un Geo y Maderas de un Geo y Madera de Geo.
Las dos son dos Mm. grandes libros. A mí, a título personal, me gustó más Supervivencias de un Geo. Los dos están muy bien. Supervivencias de Geo es más biográfico y a mí me gustan más las biografías. Pero Madera de Geo es un libro muy técnico también para el que le guste más, más actuaciones. Se hablan de más actuaciones, es más técnico, por así decirlo. Pero ambos libros son dos grandes libros. Los recomiendo 100% a los lectores. Miguel, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, por la entrevista. Y nada, ojalá algún día. Bueno, ha escrito un libro nuevo, ¿no, Miguel? Si no me equivoco, aparte de estos dos. Bueno, fíjate, precisamente también se titula Supervivencias en tiempos de maquis, o sea, casi podía ser el antecedente. Si yo llego a pensar, escribo primero eso y luego los otros, porque me gusta el orden cronológico. Y de alguna de aquellas, aquellos, estos de los maquis, aquellos que no sé, algunos si ha oído nombrar, pero sí que, más allá de la ideología o de las ideas que defiendan, que todas yo creo que son respetables cuando se defienden dentro de las cauces legales o de, en fin, de la forma. Pienso que nos dan un ejemplo de lo que costaban las cosas. Y nosotros en el grupo, en esto, hemos sido unos principiantes con lo que ya había anterior. Es decir, es qué bonita la historia y saber esa epopeya, esa lucha, esa... creo que, no sé, no va a tener la tirada de los otros, pero el que le guste la historia, el que le guste esa época, van a ver Les va a gustar. un precedente, el precedente de lo que vino después. O sea, la historia qué bonita es la base de nosotros, ¿no? Seguro que sí. Bueno, Seguro que de eso sí. va el último libro, sí. Bueno, y ahora, Miguel, ¿vas a seguir escribiendo o ahora ya te vas a tomar unas vacaciones? Pues yo creo que ya casi todo lo que sabía, además, conforme van pasando los años, te das dando cuenta que eres uno más lento, que la memoria joder, y ya me da tiempo también de volver a leer, porque quieras que no quieras, sí que causa, cuando te pones a escribir tienes que dejar otras muchas cosas aparte. Claro. Y entre otras, además del cuerpo, la mente y tal, la familia, ¿no? Y yo creo que ya está bien, ¿sabes? Que Hay que ya, disfrutar de la ya, ya, jubilación. ya está la aventura, sí. Ahora creo que es cuando empieza mi jubilación, ya a ver si es la real. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Mucha suerte Bueno, y lo dicho, recomendable tus libros 100%. Bueno, gracias, Miguel, Mario. un Muy abrazo. amable por la entrevista. Cuídate. Chao. Adiós.